Vamos a leer una escritura en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo, segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vamos a orar un momento. Amado Señor Jesucristo, agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de tener otra vez una reunión, que, Señor, ocuparemos el tiempo para fijar nuestra atención, nuestro interés, y con entendimiento, Señor, de cuánto necesitamos la guianza y el liderazgo de tu palabra en nuestras vidas. Nos acercamos de esa manera, Señor, y seguro que debe seguir creciendo el entendimiento para que de esa manera podamos dar valor, Señor, a la instrucción tuya, a la enseñanza tuya, que sin eso, Señor, pues todo es tinieblas, todo es ceguera. Nada bastaría, Señor, buena voluntad, buen deseo, sinceridad. Nada bastaría si la luz del entendimiento, Señor, de tu palabra en nuestros corazones, nada bastaría, Señor. Por lo tanto, agradecemos la oportunidad, Señor, que nos das para tomar, Señor, este tiempo alrededor de la fe de nuestros hermanos, reunidos en muchos lugares. Si es que hay un mañana, Señor, que cada uno hoy pueda recibir grandemente los recursos de tu palabra para su fe. En el nombre de Jesucristo te pedimos eso, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Estamos viendo este gran tema de tomar el librito y comerlo. Pues estamos como por la parte 176 y estábamos enfocándonos en lo que es este segundo sello. Hemos visto que el objetivo del enemigo es buscar evitar el efecto de la palabra de Dios. Y en eso hemos enfocado, y hoy día nos damos cuenta que si usted ha vigilado las Escrituras, hoy día usted puede darse cuenta cómo es que va a hacer eso, cómo es que va a matar el efecto del Evangelio, entendiendo los dos mundos, el mundo de la mente y entendiendo el mundo del alma. ¿Sí? Entonces, definitivamente, si usted trabaja con los puntos que hemos hablado, hemos tratado de
enfocar unas prédicas en eso. Definitivamente hay más. Solo que queremos avanzar, pero como les dije, lo que va a marcar la diferencia es el trabajo que cada uno ponga a la realidad en la que Dios nos permite conocer. Entonces, depende mucho de cada uno de nosotros, ¿ve? Ahora, todo queda bajo nuestra opción. Y por lo tanto, podemos ya, con lo que hemos visto, podemos seguir entendiendo el resto de todo el mensaje que viene. Podemos ir entendiendo la necesidad de la enseñanza. Todavía para nosotros no es claro lo indispensable de la enseñanza. En realidad es más grande que cualquier riqueza que pudiera haber en esta tierra. Porque sin enseñanza, sin instrucción, nada vale. Sinceridad, buen deseo, recursos poderosos como tenía Saulo. Sin la enseñanza correcta, se da cuenta cómo él está usando todos sus recursos, toda su influencia. Y poco efectivo le será mientras usted no sepa colocar las cosas en su debido lugar, y no lo hará si no sabe su debido valor. Sí. Entonces es importante que nosotros podamos fijar nuestra atención en el valor que tiene la enseñanza de la palabra de Dios. Y de esa manera, entonces podemos sacar el provecho de ello. Hemos visto entonces todos mundos y hemos visto cómo acceder al alma. Es uno de los temas poderosos, ¿sí? Cómo acceder al alma. Hemos mostrado cómo es que su alma, usted, eso es lo cual es usted. Usted no puede ser diferente a lo que es su alma, porque es el alma la que da orden al cuerpo. ¿Sí? Es el alma. Ahora, pero su alma termina siendo aquello que come. Si nosotros, el cuerpo es igual, el cuerpo termina siendo lo que come, lo que se alimenta. Porque del alimento sale su sangre, sale su energía, todo tipo de vitamina viene del alimento. Si el alimento es malo, la condición del cuerpo va a ser malo. ¿Sí? Entonces el alma y las cosas que hacemos solo es el resultado de la condición de nuestra alma. Nuestra vida cristiana se mide por la condición de nuestra alma. ¿Sí? Porque a veces hay muy buen deseo, hay muy buen interés, pero no hay el entendimiento. Y uno obra a lo torpe, como dijo Salomón. Cuando uno no hay la sabiduría, o sea, el alma no está saludable, no funciona como una persona cuando no le funciona bien la cabeza. Si usted dice, mira, la mano no es torpe, no es que la mano es torpe, sino que las órdenes no están llegando bien. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Que depende el alimento que nosotros le hacemos llegar al alma. Si usted no trabaja por alimento, de todos modos el alma va a comer. Una persona que no trabaja por su alimento, de todos modos come. ¿Sí? De todos modos come. Tal vez basura, ¿sí? Cosas por ahí que encuentre, cosas que alguien lo invite, o a veces pues algunos a robar. Entonces la Biblia dejó una ley, que el que no trabaja no come. Él no está hablando solo del cuerpo, está hablando del alma. Miramos eso en lo natural. El que no trabaja no come. Y usted dice, pero si comen, si no, ¿cómo van a vivir? Sí, pero no como debe ser. Entonces el resultado jamás va a ser correcto para ellos. Usted los va a encontrar con todo tipo de epidemias, con todo tipo de enfermedades. Enfermedades naturales y enfermedades espirituales. ¿Sí? Llenos de deseos de vicio, el cuerpo ya no se satisface, sino cada vez quiere hacerse más daño. Entonces quieren pues emborracharse, fumar, drogarse y toda esa cosa. ¿Por qué? Por las cosas que se alimentan. ¿Sí? Es como por ejemplo usted viene y escucha un sermón, buen alimento, un poquito, ¿sí? Porque si usted no trabaja, el sermón es un poquito como que le dieron de probar una pequeña cucharada nomás de alimento.
Usted más saca provecho cuando usted está trabajando individualmente con la palabra de Dios. Entonces, pues, el sermón va a ser completo. Le va a ayudar bastante. Pero luego nosotros no trabajamos, pero escuchamos un poquito. Luego vamos, todo el resto del día seguimos alimentando nuestro pensamiento. Bien que nosotros nos esforcemos o no nos esforcemos, eso sigue recibiendo un continuo bombardeo de alimentación errada. ¿Sí? Entonces, cuando uno sabe esas cosas, ve que alguien está trabajando, algunos dicen de repente estás haciendo cierto trabajo, fumigando algo, tómate un poco de leche después de eso, para los pulmones, bueno, lo que sea. Entonces, el punto es que Satanás, pues, trabaja de esa manera para matar el efecto del evangelio. ¿Sí? Entonces, voy a leer el mensaje Obras de la Fe Expresada, un poquito para pasar a este tema. El párrafo 204. El párrafo 204 de Obras es la fe expresada. Dice así: recuerden, ustedes están en un ciclo de 3. Ese es el ser humano. Es una sola persona, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un ciclo de 3, pero una persona. 3 atributos del mismo Dios: paternidad, 3 oficios como paternidad, función del Hijo y el Espíritu Santo. Igual ustedes cuerpo, espíritu y alma. Eso es lo que es el ser humano. Ahora, el cuerpo exterior tiene 5 entradas para contactar su hogar terrenal: vista, gusto, tacto, olfato y el oír. Son los 5 sentidos naturales. El interior, que es un espíritu, tiene también 5 sentidos: conciencia, amor y demás, afecto, razonamiento. Pero en el interior de eso, en el alma, hay una cosa, y ahí es donde usted vive. Recuerde, ahí es donde usted vive. Porque el cuerpo solo es un medio que usted usa, ¿sí? Pero el real usted es el alma. Y ahí es donde Satanás ha planificado hacer su ataque en este día, el real usted. Por eso se va a dar cuenta, todo es cuestión de alimentación. Si la persona se suelta de la palabra de Dios, se vuelve flojo en ello, no trabaja en ello, sea niño, anciano, quien sea, predicador, si él no trabaja alimentándose con la palabra de Dios, de todos modos se va a alimentar de todo lo que ve y oye. Eso sigue llegando a su mente. Resultado, después de mala alimentación de 1 mes, 2 meses, usted va a ver el resultado. ¿Sí? Porque su alma, el real usted, así como el cuerpo se alimenta y recibe su energía de alimentos naturales, lo que es el alimento natural para el cuerpo es la palabra de Dios para el alma. Y cuando nosotros le quitamos la palabra de Dios, se alimenta de otro tipo de alimentos que no diseñados para el alma. Así como el cuerpo, si no lo alimentamos de lo que Dios creó, lo vamos a alimentar de otro tipo de alimentos no diseñados para el cuerpo, como alimentos superficiales, ¿sí? Hechos por el hombre, no diseñados para el cuerpo. Tal vez un montón de bebidas gaseosas, alcohol y pues cigarro, ¿sí? Y todas esas cositas de petróleo, del derivado del petróleo, que son los chisitos, bueno, todas esas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Usted lo pone fuego y se prende. Usted puede alimentarse de eso, cosas que no son diseñadas, el cuerpo no está diseñado para recibirlo, pero de todos modos, si usted se alimenta, se da cuenta, empieza a tener dificultades. Tal vez la vista, tal vez se vuelve cansado, tal vez dice, lo primero que se afecta son sus órganos internos. No le funciona bien el hígado, los riñones, ¿sí? El estómago, todo eso. Entonces uno le echa la culpa a todo tipo de enfermedades. Todo el problema es alimento. Todo el problema es alimento.
¿Sí? Entonces, pero Satanás en su astucia, sobre todo en este día para traer enfermedades como nunca, él trabaja con aliados. En este caso hizo de los sentidos del cuerpo sus aliados de él, para poder entrar al cuerpo humano en forma de enfermedades, para de esa manera atormentar a los seres humanos en forma de enfermedades. Pero él no está contento atormentándolos en su cuerpo, él quiere atormentarlos más allá, en su alma. Para eso él necesita, sabe que si no llega ningún alimento al cuerpo, el ser humano va a morir. ¿Sí? Pero él lo necesita actuando, pero actuando mal. Por eso el profeta dijo: todo tipo de alimento híbrido que hace, ¿sí?, que de todo tipo de animales que son criados con hormonas y de crecimiento y todo por decir, que hace, hasta altera las glándulas sexuales. ¿Sí? Todo eso altera, acelera rápidamente el envejecimiento. Que los niños de 10 años ya como que tuvieran 15, 16, a veces hasta el doble en su mente. Entonces el profeta dijo que traiga a escena más sabios, pero más débiles. ¿Sí? Y como son débiles, toda esa sabiduría, ¿dónde se va a volcar? Hacia lo malo, pues. Piénselo, la habilidad que tienen hoy los niños. Si lo usaran para buscar los secretos de la palabra, ¿qué clase de cristianismo tuviéramos? Pero esa sabiduría, como están débiles en su alma, lo usan para buscar todo lo que lo seguirá contaminando su alma, para traer a la vía de su mente todo tipo de pensamiento errado. ¿Por qué? Por cuanto el cuerpo está debilitado, ¿sí? Pero ¿qué hace? Estimula. La alimentación errada estimula mucho y acelera el crecimiento, acelera todo. Entonces el hombre se vuelve más sabio, más rápido, pues actúa en todo, pero a la misma vez, estando débil, no va a tener la fuerza para hacer lo correcto. Entonces encontramos debilitándose tanto el ser humano, ¿sí?, y que terminan en una perversión, en una inmoralidad. El hombre queriendo ser mujer y la mujer queriendo ser hombre. Y eso es algo literal que vemos allá. Pero eso literal es nada comparado con la desgracia espiritual. Eso natural solo es un reflejo de la desgracia espiritual. ¿Sí? Y es aquí donde nosotros vamos a mirar. Por eso, ustedes, lo que es su alma, ahí es donde usted vive. Desde ahí, ese es su origen. Ese es aquello que a usted lo mueve. El alma es aquel que hace activa, a dar las órdenes a su vista, a su mente, a sus manos. Todo es el alma. Si el alma estuviera bien alimentado correctamente, ¿cómo quiere que va a responder si al cuerpo le meten un montón de cigarros? ¿Sí? Entonces simplemente el cuerpo va a aceptar, va a dar órdenes tan débiles que todo el sistema inmunológico se va a debilitar y todo termina a ver el hígado de las personas pues pudriéndose y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente el alma está, al estar mal alimentada, sus órdenes que da son erradas. Sus órdenes que da son erradas. Mire, cuando estaba mal alimentado Saulo de Tarso, cuando recibió alimento de hombre, doctrina humana, las órdenes que su alma daba, que era: mata a Esteban. Que era resultado solo de mala alimentación. En su cuerpo de repente estuvo bien alimentado, pero en su alma estaba mal alimentado. Porque Gamaliel, por más hombre inteligente que sea, jamás hay hombre que lo pueda ayudar en su alma. El alimento para su alma, usted está diseñada que su alma no se alimente de cosas que el hombre no puede producir alimento para el alma. Así como el hombre tampoco puede producir alimento para el cuerpo. Dice que sí. ¿Cuál es el resultado? Maíz híbrido, pollo híbrido, huevos híbridos, todo híbrido. Sí, mira, los tengo más alimentos a su alcance. Consecuencias, todo tipo de enfermedades. Entonces el hombre mismo ha trabajado para todo tipo de enfermedades. Sí, porque el hombre es el ser más alto que hay en toda la creación. Entonces Dios se ocupó de él de proveer su alimento. Le señaló por eso en Génesis, cuando el hombre fue creado, por eso Dios específicamente le señaló al hombre su alimento. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 2.
Capítulo 1, Génesis capítulo 1. Dice aquí el versículo 28. Después que Dios lo creó a su imagen al hombre, dice: y los bendijo y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, os será, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¿Sí? Dios le señaló al hombre su alimento. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó registrado en la Biblia el alimento? Porque Dios sabe dónde Satanás trabajaría, sería en el alimento. ¿Sí? Sería en el alimento. Entonces Dios le señaló su alimento, y el alimento era aquello que Dios creó. Cuando Dios creó, ¿sí?, trajo el alimento del ser humano y le señaló: este es tu alimento, mostrando que el ser humano una cosa no sabría: comer. ¿Sí? Eso sería el problema del ser humano, no sabría comer. El diablo le engañaría a comer lo que no le conviene. Y vemos que en lo natural es así. En lo natural es así. Uno va y nada más come por costumbre, no porque empieza a balancear, ¿sí?, qué tipo de alimentos se necesita para, tal vez el desgaste es, quién sabe, la mente cuando está estudiando, o si es físico cuando está trabajando, ¿sí? Si el hombre cuidara su alimentación, pues hermano, es como Rockefeller, estaba bien enfermo, hasta los 60 años estaba muriendo. Le dijeron: no, espérate, tienes que contratar a alguien que te enseñe qué comer, cómo comer, dónde vivir, cómo. Pues de casi muerto estaba, se levantó y vivió casi más de 100 años. ¿Sí? Y ni siquiera pues tuvo que ver mucho con la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces Dios le señaló al hombre su alimento. Y luego, cuando Jesús vino, empezó a decir que aquel que le come es el único que tendrá vida eterna, mostrando que la caída vino por mal. ¿Por qué? ¿Por qué vino la caída? Satanás vino a proveerle a Eva, ¿qué? Otro tipo de alimento. Cuando usted ve en Génesis 3, Satanás le dijo: no, tú tienes que comer de esto. Observe el capítulo 3. Génesis 3. Dios le señala su alimento allá. Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios le había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Recuerden que en Génesis 2 le dijo lo que debe comer y lo que no debe comer. ¿Por qué? Porque ahí sería el problema. Es cuestión de alimentación, no será un ataque directo. Por eso que la masacre que el enemigo hace no es de a golpe, es de a pocos. Es de a pocos. Porque usted empieza a perder su alimentación correcta, entonces poco a poco empieza a debilitarse. La mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se da cuenta? No vas a morir si tú comes este alimento. Le dice: ¿qué es lo que Satanás le dijo? Que no hay muerte en el alimento que Dios dijo que sí hay muerte. Entonces Dios en Génesis, desde Génesis, si usted lee el capítulo 2 de Génesis, dice el versículo 16: Jehová Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese es el principio. ¿Sí? Para vida eterna el hombre tenía que tener entendimiento que la vida y la muerte es por cuestión de la alimentación. Entonces dijo: esto es muerte, esto es vida. Dios señaló lo que al hombre le conviene. Satanás vino a decirle: no, eso no es muerte. ¿Sí? Satanás vino a trabajar para motivar que el hombre él mismo coma lo que lo va a matar. Entonces, ¿por dónde viene la muerte? Por el comer, sea natural o sea espiritual. Hoy día, ¿por qué se acelera la muerte? ¿Sí? Es raro que la gente a veces hoy día llegue a los 50, 60 años. En esta generación que está viniendo va a ser muy difícil por la alimentación. ¿Sí? Pero antes normal era 90, 100 años. Y si usted retrocede más todavía, ¿sí?, unos siglos más atrás era pues bastante la edad y la fuerza de la gente. ¿Por qué? Depende de la alimentación. En este caso la alimentación natural, pues la desgracia que ya nos hemos acostumbrado, que el hombre ya normal muera rápido por causa de todo tipo de enfermedades. Por eso cuando usted va a los hospitales se da cuenta, salvo lo de accidente, pero la mayoría de enfermedades son terribles y todo es cuestión de alimento. Y algunos son tan simples, ¿sí?, que porque no tomaron agua.
Así de simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado. ¿Sí? Porque por eso que más de comida es agua diariamente. Porque más del cuerpo, como más del por ahí 60-70% es agua lo del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo es alimentación. Muy bien, en lo natural ya usted sabe, no vamos a entrar en eso. Sí, es importante también, pero y evita cuánto tipo de enfermedades a la persona. Pero nuestro interés hoy es en las cosas espirituales. Ya en cualquier compañerismo ya pues ustedes comparten ya lo que es alimentación natural, ¿sí? Entonces nos damos cuenta aquí, Dios le dijo qué comer, qué no comer. Entonces todo el trabajo de Satanás es desde Génesis. La propuesta es que usted logre comer lo que lo va a matar y logre dejar de comer lo que le va a hacer bien. Por eso cuando Jesús se paró frente al diablo, le dijo, ya sé cuál es tu mentira. Mira, come, Señor, esto, come. Buscando que nada más, ¿sí? Jesús le dijo, su hambre nada más sea por las cosas naturales. Jesús le dijo, pues el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces cuando se paró Jesús y dijo, si no comen, pues la carne del Hijo del Hombre no tiene opción de vida, la cual es su palabra. Entonces, cuando nos damos cuenta por qué vino la caída, si usted avanza al capítulo 3, dice la Biblia, el verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio a su marido, el cual comió como ella, así como ella. ¿Qué es lo que pasó? Comieron ambos. Y eso tomó lugar la caída. Entonces, hay un alimento asignado para el cuerpo, que Dios lo señaló en Génesis, y hay un alimento señalado para el alma. Ahora, simplemente eso es inevitable. A veces la gente dice, yo sí me he leído la Biblia una vez. Es lo mismo que usted dijera, hace como 10 años me acuerdo que comí algo de comida. ¿Sí? La diferencia es que el cuerpo sí se muere, se deshace. ¿Cuál es la diferencia? Que el alma no muere. Ahí está, sonámbula. ¿Sabe por qué? Porque se está alimentando de otro tipo de cosas. De todo modo se está alimentando. Así como el hombre cuando no le alimenta en lo natural de las cosas correctas, a veces uno come por costumbre ya, nada más por costumbre, ¿sí? Ay, pues mañana para el almuerzo es esta comida, para el almuerzo es esto. Nada más es por costumbre, pero no es por entendimiento, que es lo que uno necesita, ¿sí? Porque en realidad cuando uno lo hace con entendimiento gasta menos y es más saludable. ¿Sí? Entonces, y es más, Dios mismo está dispuesto a ayudarnos porque Dios es el más interesado en nuestra salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las cosas que tienen que ver con nuestra alma, cuando leímos aquí, dice, usted es lo que es su alma, ahí es donde usted vive. Entonces, al entender esto, vamos a volver al mensaje Obras esta vez expresada. Rápidamente voy a leer el párrafo 206. Dice así: el Espíritu puede venir y ungirlo aquí afuera para que haga cierta cosa. Usted lo hace, pero no significa que usted es salvo. Piénselo. Caifás profetizó, Judas echó fuera demonios, el Espíritu Santo los ungió. Es lo mismo que a veces, cuando nosotros a veces comemos de tiempo en tiempo, vamos y nos invitan y hasta todavía ni nos gusta bien. De tiempo en tiempo, tal vez un montón de habas, ¿sí? Un poco de cosas pues bien nutritivas. Así a veces Caifás de tiempo en tiempo se leía alguna escritura por ahí. Y bueno, de tiempo en tiempo profetizaba algo, ¿sí? Y era el Espíritu Santo a veces viniendo sobre ellos. Entonces dice, muchas veces nosotros de tiempo en tiempo puede ser que tengamos algo de Dios, pero no significa nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mezclamos la alimentación errada con la alimentación correcta, es la peor cosa que puede hacer para el alma. Es la peor cosa que puede hacer. Por eso Jesús dijo, si vas a comer las cosas mezcladas es la peor cosa. ¿Sí? Mejor frío o caliente. Entonces, cuando nosotros vamos a volver a otra vez estar cuerdos y a que las cosas salgan bien, solo es una decisión de tener nada más el alimento de la palabra de Dios. Entonces dice aquí,
que Jehová profetizó, Judas echó fuera demonios, el Espíritu los ungió, la lluvia cae sobre justos e injustos, la cizaña puede regocijarse con el trigo. Pero lo importante es lo que es en el núcleo. Ahí donde ustedes pueden, los intelectuales pueden captar y decir, oh, seguro, esto se ve bien, yo creo. ¿Ve? Todavía, pero no, Señor, dice, el Espíritu puede efectivamente atestiguar. El asunto todavía puede ser incorrecto. Pero porque si el alma no ha venido, Dios puede fabricar todas las personificaciones aquí afuera, pero no puede ser real. Usted puede fingir la sanidad, puede actuar como si la tiene, como si ha recibido. Cristianos pueden actuar como cristianos y actuar de una forma tan correcta. Este es algo terrible, hermanos, ¿sí? Porque es tan engañador cuando operamos en la mente. Yo puedo pensar que tengo la palabra de Dios y que creo, pero ¿sabe cuál es la clave que a mí siempre me ha ayudado y le agradezco a Dios por ello? ¿Sí? Porque pues tanta crítica y tanta cosa. Entonces siempre me he preguntado, Señor, ¿no estaré yo ahí mismo engañado? Porque cuando uno se engaña no se da cuenta, ¿sí? Por eso he motivado mucho que los hermanos estudien, pues ya, pues si uno te ha engañado, pero muchos al menos alguien va a darse cuenta, ¿sí? Entonces de esa manera nos vamos a ayudar. Pero ¿sabe lo que me ha ayudado? Es fijar mucho dónde está el enfoque, cómo estamos usando la palabra, a dónde estamos enfatizando la Escritura, ¿sí? ¿A dónde estamos enfatizando la Escritura? Recuerde que la Escritura es para arrancar, derribar, destruir, arruinar y luego plantar y edificar, ¿sí? Para eso es la Escritura. Entonces yo me fijo, ¿estamos buscando arrancar o destruir lo que es doctrina errada o a la gente? ¿Sí? Uno tiene que tener mucho cuidado porque uno puede decir, sí, hermano, yo me paro por la doctrina y fulano es un diablo. Tenga cuidado con eso. Eso es un engaño. Bueno, en realidad es una unción tan engañadora, tan arrogante, tan soberbia. ¿Por qué? Dios, en su naturaleza y en su ser, Él no quiere que nadie se pierda, pero tampoco consiente lo errado. Cuando estuvo aquí en la tierra, empezó a decirles todas las cosas, pero si alguien les amaba a ellos más que nadie, era Jesús. Entonces él les dijo la verdad porque Él sabía que la verdad los va a libertar. Entonces Él usaba la Escritura para libertarlos. Jamás usted va a encontrar que Jesús usó la Escritura para meterles juicio porque no lo respetan a Él, porque no lo obedecen, porque no le creen o porque Él es el absoluto. Si es que a Él no le agradan, pues todo está mal. Entonces, ¿qué es lo que me ayudó? Vigilar esas cosas. Cualquier creyente que yo veo que le interesa la palabra de Dios, entonces nada más empezamos a atacar las cosas cerradas de la persona, nunca la persona. Porque el objetivo es que el profeta dice, cuando Dios va a soltar el fuego y todos los juicios sobre la tierra, no es que va a destruir la tierra, va a limpiar la tierra, va a sacar las cosas cerradas de la tierra, ¿sí? Entonces, una persona, el alma de los seres humanos capta eso. Yo no puedo decirles, hermanos, ustedes me importan mucho, hermanos. No puedo decirles eso. O puedo decirlo, pero su alma lo va a saber. Su alma va a responder correctamente, de la misma manera que nosotros lo tratamos, ¿sí? Porque dice el profeta, el animal capta la intención que usted tiene con él, cuanto más el alma. Entonces no es cuanto uno diga, hermano, yo predico estas cosas porque quiero que la gente se alinee. Y si no es así, solamente de repente estoy predicando porque nada más, porque la soberbia le sube a uno y uno está buscando que la gente lo honre, lo respete a uno. Qué desgracia caer en eso. Qué desgracia. Entonces el profeta dice, hay algo muy engañador. Cuando nosotros estamos lejos en nuestra alma de Dios, pensamos que tenemos sanidad divina, pensamos que tenemos la palabra de Dios, pensamos que tenemos a Dios. Y no es así. Podemos fingir. Por eso dice, pueden actuar como cristianos y tal vez de una forma correcta, y eso no significa que son salvos. Entonces es importante, nosotros podemos decir, hermano, yo tengo la palabra de Dios. Es como yo uso la palabra de Dios. ¿Cómo uso la palabra de Dios? Si yo me molestara, en el momento que yo me molestara que los hermanos a mí me faltan el respeto, simplemente eso para mí, ya sé que me estoy colocando, sí, pues en la misma posición de Satanás, más que Cristo. Más que Cristo. Después vamos a leer eso. Porque es aquí donde estamos viendo
este cabalgar de este segundo sello. Vamos a avanzar. Eso no significa que son salvos, dice. El Espíritu puede estar allí. El real Espíritu genuino, el Espíritu Santo puede ungirle. Eso aún no significa que usted es salvo. Es aquella alma interna que nunca muere, la que tiene vida eterna. Y eso siempre fue vida eterna. ¿Ve? Vino de Dios, vuelve a Dios. Es el alma. ¿Sí? Y bueno, usted puede seguir leyendo. Entonces, cuando entendemos estas cosas, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros no estamos haciendo llegar el alimento a nuestra alma, recuerden, y su alma nunca va a tener el alimento si usted no toma la palabra de Dios toda y de la manera correcta. No para defender el hombre viejo, ¿sí? No para defender el hombre viejo que usted sabe ya cómo es y se conoce, ¿sí? Sino para defender el nuevo, que es la réplica de Cristo, la misma vida de Él. Entonces, ¿cómo toma lugar estas cosas? Para eso vamos a ir rápidamente a leer aquí en el segundo sello. En el segundo sello, el párrafo 185. Segundo sello, párrafo 185. ¿Estamos? Dice así. El libro de 6 es el segundo sello. Entonces vemos que él une sus poderes, Satanás, une sus poderes aquí. Y entonces cuando Satanás logró ser Estado e iglesia, ¿cuáles son sus dos poderes? Que juntan el segundo sello, ¿sí? El Estado lo junta con la iglesia. Son dos poderes, ¿eh? Sí. Y eso llega a ser, dice, un mundo eclesiástico, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué? Entonces él, Satanás, formó su propia religión. Satanás formó su propia religión. Ay, hermanos, qué tremendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo tiene? ¿185? Ya, bueno, lo leí en el programa. Vamos a buscarlo para que usted lo tenga en el libro. Vamos a leer aquí en el párrafo 272 del libro. (272) dice: cuando él, como el principal de los demonios, se encarna en este superhombre religioso, como lo predice la Biblia, entonces él une su iglesia con el Estado. Ambos sus poderes se unen. ¿Sí? El párrafo 284 dice así: se convocó el concilio y ellos eligieron a un obispo principal y luego, al hacerlo, unieron a la iglesia y el Estado. Entonces dejó caer su arco, que era el caballo blanco.
Se bajó de su caballo blanco, se montó en su caballo bermejo. Ahora puede matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Ahí está el sello. Es el mismo individuo, cabalgando hasta la eternidad, uniendo sus dos poderes. ¿Qué cosas? Párrafo 286. Hallamos que él une sus poderes cuando llegó a ser Estado y la Iglesia, lo eclesiástico. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Él forma su propia religión. Entonces él puede hacer lo que quiere. Muy bien. Tenemos lo que se trata, este segundo sello. Ahora, grábese bien. Él puede hacer su propia religión. Cuando él entra, Satanás ya cabalgando en su caballo rojo puede hacer su propia religión. ¿Qué es? Esa unción de Satanás, ya sea en su caballo blanco, su caballo rojo, su caballo negro. Esa unción de Satanás, su plan y su objetivo es colocarlo sobre cualquiera de nosotros. ¿Sí? Ese es su plan. Ese es su plan de él. ¿Sí? Entonces, miremos de lo que se trata cuando él une estas cosas. Miremos de lo que se trata esto. En donde leímos en Primera de Corintios o Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Leamos bien el plan de Satanás en su segundo sello. Y es exactamente lo que Pablo está manifestando aquí en esta Segunda de Corintios. Por eso recuerde, ¿ve? Queremos mirar el Dios de este mundo. Porque ese es lo que exactamente toma lugar en este segundo sello. Se eleva más alto que la palabra de Dios. Dice aquí, Pablo hablando, por lo cual teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, escuche esto, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Entonces es algo de lo que nosotros debemos cuidarnos. No astutamente buscar, usar la palabra de Dios para satisfacer nuestros deseos, ¿sí? Nuestro propio, recuerde, aquí lo que se propone Satanás, la unción que se propone soltar Satanás sobre la persona es que haga su religión a su gusto. Pero no puede hacerlo que parezca legal sin la palabra de Dios. Y es aquí donde va a tomar porque cuando cabalgó en su segundo sello, literalmente tomó la palabra de Dios y hizo una religión a su gusto, lo interpretó como quiso. Dijo, aquí dice, fuérzalos a entrar. Y así es que los que no quieren a buenas, lo vamos a agarrar a palos, a matar. Y empezaron a hacer una religión basada en una masacre, interpretando las escrituras como les parecía. ¿Usaron la Biblia? Sí, señor. Satanás se propone que nosotros usemos la Biblia, y es aquí donde nosotros queremos cuidarnos. Por eso le dije, siempre he vigilado eso. Usamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, pero queremos vigilar. Publicamos, si quiere, escrituras. Pero debemos vigilar qué estamos fomentando, qué estamos proyectando, qué estamos defendiendo. Astutamente pudiéramos hacer nuestra defensa, pudiéramos defender, ¿sí?, nuestras propias cosas. Porque, ¿qué pasa? Si alguien está errado, rápidamente estaría publicando, ¿sí?, la gracia de Dios. Miren, David falló, pero el Señor lo perdonó, es que era predestinado. Bueno, tantas cosas, ¿sí? Hermanos, la astucia es tremenda. Pero ¿sabe dónde la astucia se ata? Porque en este día tenemos la Biblia y revelada a la luz del mensaje. Entonces siempre debemos mirar el enfoque, ¿sí?, el énfasis y el objetivo por el cual nosotros predicamos, ¿sí?, o leemos ciertas escrituras. Entonces, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, porque es muy vergonzoso, hermano, que nos llamemos cristianos y que realmente tomemos la palabra de Dios para nuestro propio beneficio.
Absolutamente, es algo que debe darnos vergüenza. ¿Sí? No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, o tratando que diga lo que no dice. ¿Sí? Lo que no dice. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No a algunas, a una conciencia, ante toda conciencia humana. Recuerde, ese es el mundo del alma. ¿Sí? Nosotros queremos ser sinceros, ¿sí?, ante el alma de cada ser humano. Porque el alma de cada ser humano, su alimento no es ninguna idea, ningún pensamiento, sino solo la palabra de Dios. Ante eso debemos ser bien sinceros. Bien sinceros. Porque hay muchas soluciones. Yo me acuerdo que cuando recién conocí el mensaje, en un lugar, llegué y estaban en problemas ahí. Dos líderes que ambos decían que tienen el control. ¿Cuál era el problema? Uno decía que el pastor que vino le puso ahí de líder porque él tiene el don. Y el otro decía que por derecho, sí, merece el ministerio. Entonces, ¿en qué alegaba? Es que él fue el primero que recibió el mensaje, dice. Por lo tanto, él, como así hizo llegar el mensaje, eso le daba derecho de ser el anciano. Si Dios lo presionó que sea el primero, tiene que ser el anciano. El otro decía, no, pero el pastor, el don de Dios, el que habla a Dios, sí, me ha dicho que yo debo ser el pastor. Y una gran pelea y terminaron dividiéndose. ¿Sí? Entonces cada uno dijo, nosotros estamos correctos, y el otro decía, los de allá son los diablos, los de acá son los diablos. Y eso un poco lo golpea a uno cuando uno viene con una expectativa diferente, ¿sí? Pero luego uno empieza a darse cuenta cómo es que uno empieza a creerse con ciertos méritos. Es el problema, que empezamos nosotros a pensar que porque hemos hecho algo, sí, porque otra vez conversé con otro que también dijo él que había sido el primero que había llevado el mensaje a tal lugar, por lo tanto él es el anciano, él es el apóstol, y que todos los demás, porque había otros que se habían hecho su grupo y lo habían dejado a él fuera porque no le querían como predicador, dijo que han cruzado la línea entre misericordia y juicio. ¿Por qué? Porque han blasfemado de Dios. ¿Y por qué le han blasfemado? No respetan lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho? Le digo, Dios envió su palabra. No, eso sí, pero no respetan lo que Dios ha hecho. Dios me hizo a mí, dice el que yo traiga, no sé qué, no sé cuánto. Y yo he trabajado, y yo esto, lo otro. Pero hermano, ¿usted para quién trabajó? ¿Para que ellos lo honren o para que Dios lo honre? No, pues para que Dios me honre. Entonces, ¿por qué reclama? Es que han cruzado la línea. ¿Y cómo usted sabe que han cruzado la línea? ¿Sí? ¿Puede garantizarlo? ¿Puede verlo? ¿Puede mostrarlo? ¿Puede darme el termómetro a ver o el mapa a ver hasta qué lejos están ya de la línea? Si usted trabajó y lo hizo para Dios, no reclame honra de otros. Pero el problema es ese, y de eso debemos cuidarnos, ¿sí? Porque esos espíritus nos visitan, ¿sí? De que nosotros hacemos algo y como que eso nos da ahora ya derechos de honra, de condecoraciones, de respeto, de todo eso. Y cualquier cosita ya no nos pueden contradecir ya, porque como que nos creemos el medio por el cual Dios obra, ¿sí? Y de eso tenemos que cuidarnos. Por eso yo no estoy nunca exigiendo que los hermanos se congreguen. Gracias a Dios que predicamos y hay hermanos que quieren escuchar. Para mí es un privilegio que quieran escuchar, pero no estoy seguro si seguirán en el próximo culto tal vez. Y tampoco, si no lo hacen, jamás iré detrás de ellos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Están fuera de la sangre y que ahora no me respetan y por qué no me dicen que no sé qué, no sé cuánto. No, líbrame Dios de creerme eso, porque eso termina que yo sea la fuente, que yo sea el recipiente donde el Dios de este mundo se manifieste. Porque el Dios de este mundo se va a manifestar, pero necesita pieles donde manifestarse, ¿sí? Necesita pieles para manifestarse, meterse en el cuadro. Que Dios me haya permitido hacer algo, me dio el privilegio de hacer algo, y tal vez me dio el privilegio de predicar en muchos lugares y ayudar a muchos hermanos, y tal vez cuántos hogares restaurados y cuántos creyentes su vida espiritual arruinada y han sido levantados. Gracias, Señor, gracias. Si tú ves que he hecho algo, bien. Es más, ni lo pido recompensa para mí, sino para tu pueblo o para mi familia, pues ayúdalos, ¿sí? Si algo hemos hecho, pero que jamás eso nos considere que los demás están comprometidos con nosotros. ¿Sí? Por eso a veces los hermanos
Sí, a veces dicen, hermano, tiene que decir dónde van a ser los cultos o algo. No, le digo porque simplemente busco la guianza de Dios. Yo no puedo imponer nada. Si yo veo no hay la buen deseo, no hay la buena voluntad de repente de los hermanos de reunirse y tienen sus cosas que hacer, no voy a decir, ¿saben qué, hermano? Hoy día voy a estar acá en Milagro, voy a estar acá y todos tienen que reunirse. No, Señor. Sí, a veces voy y no digo nada, y a veces trato pues de no ir también. ¿Sí? ¿Por qué? Algo debemos cuidar en nunca invadir la voluntad de la persona, porque Dios no lo hace. Dios no lo hace. Dios no lo hace. Y es aquí donde Pablo dijo, nosotros nos cuidamos de no andar con astucia, adulterando la palabra de Dios, sino dice con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Delante de Dios, que realmente estemos trabajando para el alma de los seres humanos. Ahora, aquí está el punto, dice. Pero si nuestro evangelio, si predicando de esta manera, nuestro evangelio está encubierto, simplemente en los que se pierden está encubierto ya. Porque lo que toca a nosotros, no estamos poniendo ningún obstáculo. No estamos poniendo ninguna presión a nadie. No estamos metiéndonos para nada en el cuadro entre Dios y ellos. ¿Sí? Entonces Pablo dijo, si nuestro evangelio de esa manera, predicado de esa manera, el evangelio está encubierto, ya es entre los que se pierden ya pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es exactamente el hábitat y la atmósfera donde el alma del ser humano debe encontrarse con la palabra de Dios, en libertad, donde no haya, ¿se da cuenta? Nadie entre ellos y la palabra de Dios. Y eso debe cuidar, y eso es lo que Pablo cuida. Entonces, de esa manera, si nuestro evangelio está encubierto, de los que se pierden, que esté cubierto. Aquí es donde trabaja Satanás, dice. ¿Por qué? En los cuales, entre los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? El que se pierde, el que no trabaja, ve usted, para este tipo de entendimiento que está siendo predicado por Pablo, el que no se beneficia de ello, es porque Satanás ha trabajado quitándoles completamente el interés y el valor a lo que es la enseñanza. Dice, el que se pierde, una cosa, una característica tiene él. La enseñanza para él no vale, porque su entendimiento simplemente no está como que no estuviera activado. No le importa el entendimiento, no le da valor a la enseñanza. ¿Por qué? Él no está esperando en su alma. Por eso Pablo dijo, nosotros estamos buscando predicar para encomendarnos correctamente ante toda conciencia humana, ante todo el alma de los seres humanos, porque el alma del ser humano necesita alimento. Y el alimento no es palabra mezclada, no es palabra usada astutamente, no es palabra, ve usted, dirigida para propósitos humanos específicos. Entonces simplemente estamos buscando una realidad de la persona con Cristo, que lo aprovechen o no lo aprovechen, ya queden ellos. Pero si aún de esa manera, dice el evangelio, está encubierto, ¿es por qué? Porque hay seres humanos que para ellos la enseñanza les da igual. Porque abrirse camino a la enseñanza no es cualquier cosa. ¿Sí? Por eso si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que cegó el entendimiento? No hay interés en saber. Por eso yo les mostré que solo el alma quiere saber. La mente no quiere saber. La mente solo hace como salga. Vamos a ver qué sale, dice. ¿Quién sabe funcione? Pero el alma, María dijo, a ver, dime, ¿cómo va a ser? Gedeón dijo, ¿y cómo es eso? Moisés dijo, ¿y cómo? ¿Se da cuenta? Y así con todos los tipos. Cuando le dijeron a Rahab, está bien, vas a ser salva. Sí, dijo, ¿y cómo? Yo quiero una señal cierta. Ese es cuando uno está en el alma. Lo demás, bueno, estoy predestinado. ¿Cómo? No me importa, yo estoy predestinado y punto. ¿Qué es? Dos tipos de actitudes. Gente que sabrá de todos los grandes, de grandes cosas más grandes que pudiera haber, ¿sí? Es la enseñanza, porque por eso viene la sabiduría, por eso viene la ciencia. Y uno dice, ama la sabiduría más que oro y plata. Ese es el que va al milenio, porque Salomón es el tipo de los que van al milenio. ¿Se da cuenta?
Recuerde eso. Por eso Jesús prometió eso. Dijo: el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Esa es su labor de Él. Entonces Pablo dijo aquí: ¿qué es lo que hace Satanás? Aquí dice: en lo que se pierde con el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es del Evangelio? Buenas nuevas, para que en su entendimiento no tengan, ve usted, buenas noticias. No están hambrientos de buenas noticias de la palabra de Dios. Si no predican los evangelios de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces a uno le da igual si la prédica es buena, si son verdades que traen luz, que traen entendimiento, que nos dan recursos para trabajar bien. No, la cosa es que la gente se cegó nada más a una rutina. Es aquí donde la gente cruza entre misericordia y juicio, entre cabalgar bajo el segundo sello o cabalgar bajo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Observe lo que dice Pablo aquí, el verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Por qué dice? No nos estamos predicando a nosotros mismos. Por eso le digo: hermano, nunca use la escritura. Jamás se vaya a ocurrir usar las escrituras a su favor. Porque eso es exactamente lo que abre la puerta a Satanás. Cuando uno usaría, uno está buscando algo, ¿sí? Y hay de nosotros que lo buscáramos, nuestros beneficios por la palabra, y nos hace manufacturados, nos hace como Judas. En vez de él beneficiar al Evangelio, él se benefició del Evangelio, ¿sí? Nosotros muchas veces buscamos beneficiarnos, nada más buscar a Dios para beneficiarnos de Él. Yo voy a leerles cómo es que una persona cruza la línea, cómo se trata. Es el mensaje: es tu vida digna del Evangelio. Aleluya. El párrafo 69. Su vida digna del Evangelio, párrafo 69. Dice así: cuando Dios envía el Espíritu Santo y toca la puerta de un hombre, y este adrede lo rechaza en alguna ocasión, lo va a rechazar por última vez. Cuando dice el Espíritu Santo, así como Pablo dice: nuestro Evangelio está siendo colocado. Si es que de esa manera que estamos trabajando, lo cual dice: no nos estamos predicando a nosotros mismos, no estamos usando con astucia el Evangelio, porque se puede usar como lo hace toda la religión, ¿sí? De esa manera que estén cubiertos, solo serán los que se pierden nomás. ¿Por qué? El que se pierde simplemente ha decidido obrar en el mundo de su mente. Entonces el profeta dice: el Evangelio, el Espíritu Santo, cuando esté en escena, cuando esté obrando, Dios envía, toca la puerta de un hombre, y este adrede lo rechaza, en alguna ocasión lo va a rechazar por última vez, y entonces usted ya no será un individuo privilegiado. Usted puede sentarse en una iglesia. Ahora, no significa que se va a ir al mundo, no significa que se va a ir al mundo. Usted puede sentarse en una iglesia y escuchar el Evangelio. Usted puede sentarse en una iglesia y escuchar el Evangelio y estar de acuerdo con el Evangelio, ¿sí? No va a decir, no va a estar en contra. Sí, yo estoy de acuerdo. Por eso que es tan engañador, que nos parece que estamos con la palabra, que lo tenemos. Porque usted dice, aparentemente no lo está rechazando. Puede sentarse en una iglesia, escuchar el Evangelio y estar de acuerdo con el Evangelio. Y usted quizás hasta dirá: yo sé que es correcto, yo sé que es así, pero no levanta ni un dedo para ayudar en el asunto. ¿Cuál es la diferencia? Sus acciones nunca serán a favor del Evangelio. Sus acciones. ¿Sí? Por eso le digo, hay que quitarnos el engaño.
de pensar que lo tenemos o no lo tenemos. Porque solamente es en la mente, simplemente hemos rechazado. Y cuando uno lo rechaza no se da cuenta. Porque dice, sí, es verdad, yo sé, estoy de acuerdo, yo sé que es así. Pero, ¿qué está haciendo por el Evangelio? No puede hacer nada, porque la mente no hará nada por el Evangelio. ¿Sí? Hermano, no, yo sí, yo así ayudo. ¿Sí? Y hasta puede fingir como Ananías y Zafira en lo físico. Porque ellos no querían ayudarlo, solo lo hacían para que no hablen mal de ellos. Decían, ¿qué dirán si yo no hago nada? ¿Qué dirán? Oye, nos van a mirar mal de repente, o de repente no nos van a dar honra porque saben que no hacemos nada. ¿Sabe? Pero eso no cuenta. Sí, eso no cuenta. Por eso, ¿qué es algo para que nosotros operemos aquí? Y el profeta dice, observe, usted quizás dirá, yo sé que es correcto, pero no levanta ni un dedo para ayudar en el asunto. Vigile su corazón. Luego dice, usted simplemente lo escucha, porque dice, yo creo que es correcto. ¿Sí? Pero eso solamente es simpatizar con eso. Entonces el profeta dice que yo podría decir que creo que de estos $10,000, dice, y eso no significa que yo los tenga. ¿Ve? Yo podría decir que esta es una buena agua fría y a la vez negármela a beber. Y esto aquí es vida eterna, y al rechazarla, un día usted cruzará la línea entre juicio y la misericordia. Entonces no tendrá el privilegio de venir y recibirla. Es como una sabe que cruza la línea, dentro de él se va apagando, se va apagando, se va apagando, ¿sí? Cualquier deseo, cualquier proyecto. No hay proyectos en su corazón, planes. Por eso cuando nosotros estudiamos este mundo de la mente y del alma, y luego basado y fijándolo toda nuestra atención a la estatura de un varón perfecto, ¿sabe? Debe trabajar con la palabra de Dios hasta que usted logre tener un proyecto siquiera, uno, definido para su vida cristiana. Y usted camina vacío de objetivos, no tiene planes, ¿sí? No sabe a dónde llegar como creyente. Porque uno debe, sabe, la vida que usted viva es aquello que va a repercutir a favor o en contra de la vida cristiana. ¿Sí? Y eso no va a venir por magia. Es un trabajo que usted debe trabajar, leer tanto, estudiar tanto, hasta que sea tan claro para usted lo que usted quiere en la escritura. Es como pasearse por toda la tienda y luego dice, quiero comprar esa que ya lo vi allá, esa cosa que vi acá. ¿Sí? Pero le dicen, a ver, ¿qué quieres comprar de ese supermercado de allá? Pues no sé, no he visto nada, no he visto qué tienen, no he visto qué cosas hay. Déjame ir a ver y luego pues voy a ver qué voy a comprar. Entonces paséese por toda la escritura y no esté vacío, hermanos. Sea alguien que no esté vacío, que cuando le pregunten ¿qué quiere lograr como cristiano? Usted ya tiene siquiera mínimo un punto a donde llegar. ¿Sí? Tal vez en su fe, tal vez en sus hábitos. Sí, la cosa es que si usted se mantiene vacío, ese es el requisito. Ese es el requisito. ¿Sí? Cuando uno se mantiene vacío, no tiene proyectos, no tiene planes, no tiene ni la intención de levantar ni un dedo para hacer algo por el Evangelio, pero dice que crea, dice que cree. Dice, yo creo, sé que la verdad todo. ¿Sí? Pero en realidad el profeta solo es simpatizante. Ese es en el mundo de la mente. Un simpatizante. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, volvemos aquí a la Biblia, donde Pablo decía, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Por qué dice, no hay razón para que el evangelio esté encubierto? Porque no nos estamos predicando nosotros mismos, no nos estamos proyectando, no nos estamos metiendo en el cuadro. No se mete usted en el cuadro. Una persona, hermanos, que toma la palabra de Dios, es creyente y ya no se mete en el cuadro, él, ¿sabe? No hay una sola manera de que él tenga problemas con alguien.
con cualquiera. No hay, porque no está en el cuadro. ¿Sí? En todo lo que tiene que ver la vida cristiana no está en el cuadro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Satanás trata aquí? Todo el ataque de Satanás es para que lo opuesto de Pablo, para que la gente se meta en el cuadro. ¿Cómo es que él va a tener su religión a su propio gusto? Para que el hombre, una vez que el hombre se mete en el cuadro, proyecta su gusto. Una vez que el hombre se mete en el cuadro, proyecta su deseo, proyecta su parecer, proyecta su pensamiento, proyecta su hábito, proyecta su manera de ser, sus actitudes. Y de eso se trata el segundo sello. Ya tengo, una vez que ya logré algo con la apariencia de caballo blanco, ahora sí, ya tengo un poco de influencia. Como dijo este hermano, yo soy el primero que trajo el mensaje en esta zona. Eso me hace el anciano de esta zona. Y todavía usando me acuerdo que uno usó una escritura donde el profeta dice, aunque Jezabel decía que Elías no era su pastor, pues Dios, ante Dios, Elías era el pastor de Jezabel. Entonces alguien dijo, aunque el alcalde diga y me rechacen que yo soy el anciano, pues yo soy el pastor de fulano, yo soy el pastor del alcalde, yo soy el pastor de... No sé, usa las escrituras y se eleva, pues, ¿no? ¿Sí? Es terrible cuando uno usa las cosas a su favor. De esa manera, pues piénselo, cuando el profeta decía, ve, yo no sé, pero va a haber un séptimo ángel, no sé quién será. Si este no es el ministerio del séptimo ángel, entonces significa que vendrá después de mí. Cuando alguien lo lee con esta unción diferente a la que Pablo está predicando, de no meterse en el cuadro, de no hablar de nosotros mismos, de no predicarnos a nosotros mismos, dice, cuando alguien lee así, tal vez será otro que ha de venir después de mí. Viene el diablo y dice, ¿no te gustaría meterte ahí? Y uno dice, sí, aquí voy. Yo soy ese del que habló el profeta. ¿Sí? Y uno se mete en el cuadro. ¿Se da cuenta? Dice Satanás, llegando a ser el Dios de esta perversa. ¿Sí? ¿Cuándo empezó esto? Dice, haciendo una religión a su gusto. ¿Cómo llega a ser el Dios? Para que él pueda llegar a ser Dios, tendría que, ¿sí?, él sacar fuera de escena a Dios. Y Dios es la palabra de Dios. Dios, su palabra son uno. Entonces ese es su plan, ese es su objetivo. Colocarse tanto en el cuadro, de esa manera él llegaría a ser el Dios de este mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Une la iglesia y la política. Observe, va a prestar atención o va a dejar que se establezcan pensamientos completamente como el de Constantino. ¿Qué sabía el de Constantino de las cosas espirituales? Entonces Constantino vino con su pensamiento. Hermanos, ¿ve? Con pensamiento general, Dios dice que nos amemos, no hay que estar separados, hay que juntarnos, todos seamos uno. Y el que luche contra la unión que Jesús nos ordena, pues le va a ir mal. ¿Sí? De esa manera, una vez que el hombre se mete en el cuadro, recién de ahí en adelante vienen los problemas. Una vez que el hombre se mete en el cuadro, entonces vienen los problemas. Porque una vez que Constantino se metió en el cuadro y los demás líderes se metieron en el cuadro y el Papa se metió en el cuadro, entonces vino los demás problemas. Y como ya era poderoso, como tenía influencia, entonces, ¿estás de acuerdo conmigo o te mato? Y empezó a matar. De eso se trata el segundo sello. ¿Se da cuenta con lo terrible que es no saber acceder al alma? Si a la persona no le importa la enseñanza, como dijo Pablo, no hay razón de que el entendimiento del evangelio esté encubierto, no hay razón de que este evangelio esté encubierto, salvo en los que se pierdan. Y si los que se pierden, será porque el Dios de este siglo trabajó. Satanás, pero en la esfera de Dios trabajó, porque es tan clara la palabra de Dios, la enseñanza que Dios ha traído, que no hay forma de que la gente se pierda. La única manera que se pierda es que no le presten atención, no quieran tener un entendimiento claro en la vida cristiana, de que no alimenten su alma con la palabra de Dios. Y el alma no puede aceptar la palabra de Dios mezclada, eso no lo va a despertar. Lo que al alma le hace bien y lo saca de cualquier condición que esté es cuando la palabra de Dios es pura. Lo saca de la condición en amnesia que esté, hermanos. La palabra de Dios es su sanidad, es su fuerza, es su liberación, es todo. Y desde ahí en adelante, entonces el alma, alimentada y bien nutrida, empieza pues a poner todo en orden. ¿Cómo? A ver, ¿dónde va esto? ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Con el entendimiento que viene de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Satanás lograría
traer a escena esta unción tan poderosa para colocar los creyentes bajo ese cabalgar de ese segundo sello, de traerlos a escena donde ellos quieran una religión a su gusto, donde quieran hacer las cosas como les parece, ¿sí? Como ellos quieren actuar. Yo hago lo que me parece, y si no están de acuerdo conmigo, pues los mato. De eso se trató el segundo sello, ¿sí? De eso se trató. Ahora, y fue tan tremendo, porque dice el profeta aquí, el párrafo 282 que leímos, en el segundo sello, dice: cuando él hizo aquello, 282. Desde el 280 leemos, 280. Miren, cuando Satanás dice, todos se dan cuenta que Satanás controla todos los poderes políticos del mundo. Sí, él lo dijo en San Mateo 4, todos los reinos le pertenecen. Por eso pelean, hacen guerra y matan. ¿Qué declaración? O sea, cuando a Satanás dice le pertenece el reino, entonces la persona automáticamente que está bajo el reino de Satanás, ¿qué tiene que hacer? Pelear. No puede evitarlo. Eso sí, no lo puede evitar, ¿ah? Puede que no quiera pelear, pero tiene que pelear. Porque esa es la unción bajo la cual se mueve. ¿Sí? Recuerde, ahí sabe. Entonces dice, por eso dice pelean y hacen guerra y matan. Ahora recuerden, no es algo raro, porque le fue dada una espada, dice, para matarse unos a otros. No es que el diablo está matando. Sí, cuando Satanás cabalga su caballo rojo, en el reino de Satanás, cuando Satanás se mueve su caballo rojo, es para matarse. Es para pelear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me meto en el cuadro. Si no hace como yo digo, ay del que se atraviesa en mi camino, ya me van a conocer. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y te entrego al diablo, te saco de la sangre. Y bueno, todo tipo de pelea, usando la escritura. Por eso Pablo dijo, ¿pero qué hago yo? No me predico a mí mismo, no me meto en el cuadro. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces dice, no es algo raro. Por eso le digo, estas cosas cuando entendemos, cuando nos importa la enseñanza, ya sé a qué unciones van a venir contra mí. Y es mi decisión, ¿sí? Cómo administrar mi relación con el pueblo de Dios, en este caso. Entonces, 282. Ahora, cuando él hizo aquello, él aún no tenía poder eclesiástico, pero él comenzó como un demonio de enseñanza falsa. Se metió un poquito al cuadro, nicolaísmo. ¿De qué se trataba el nicolaísmo? De exaltar al hombre, de meter al hombre en el cuadro. Una vez que lo logró, ahora sí, Satanás tiene su religión a su gusto, como él quiere. ¿Sí? Y Pablo dijo, ¿cómo evitamos el Dios de este mundo? No predicándonos a nosotros mismos, no metiéndonos en el cuadro. Entonces dice, empezó como un demonio de enseñanza falsa, y esa enseñanza llegó a ser doctrina. Y esa doctrina se encarnó en un falso profeta, y luego él fue justamente al lugar correcto, no fue a Israel, sino a Roma. Se convocó el concilio y ellos eligieron a un obispo principal. Y luego al hacerlo unieron la iglesia y el Estado. Entonces él dejó caer su arco, se bajó de su caballo blanco, se montó en su caballo bermejo, y así puede matar a cualquiera que no estuviere de acuerdo con él. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso es tremendo, hermanos. Aquí, ¿sabe qué pasa? Las cosas son tan tremendas. Cuando uno ve la palabra, yo me gusta esta libertad que la palabra de Dios da. Pero qué unción que el enemigo viene para convertirla en libertinaje, para querer hacer las cosas como nos parece. ¿Sí? Pero sabe, depende de la decisión de cada persona. En este caso, si yo no me hago problema, trabajo y debo trabajar, y cada uno debe trabajar arduamente para, ante la conciencia de cada ser humano y ante Dios, pues hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Pero la persona, de una manera individual, también va a tomar la decisión, ¿sí?, de querer moverse respetando esa libertad, tanto de su propia alma, porque si no respeta la libertad de su alma, ¿cómo va a respetar la libertad del alma de los demás? Respetando la libertad de su alma es trayendo a escena toda la verdad, porque la verdad además libera sus almas. Amando la sabiduría, amando la enseñanza, ¿sí?, amando la luz, el entendimiento, saliendo fuera del entendimiento entenebrecido, como dice Pablo.
Entonces no es ese problema, ¿sí? Por eso yo digo, por un lado, a veces me es mejor, por ejemplo, reunirme en un solo lugar, tal vez prepararme, no viajar casi, tal vez si no viajo mucho, no viajo nada, pues tengo más tiempo para prepararse un poco más y tal vez predicar un poco mejor. Y bueno, la gente ya pues ve por la transmisión los que desean ver, ¿sí? Pero por otro lado, a veces veo la necesidad, hermanos, que al reunirnos y en el compañerismo, pues puede ser ayudados a veces 10, 20 veces mejor que de una manera nada más por la transmisión. Entonces, eso nos mueve a ir a veces a ciertos lugares, ¿sí? Pero para nada, pues me preocupa que los hermanos tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, porque yo no tengo un plan. No quiero meterme en el cuadro, no quiero poner mi plan, ¿sí? Y no quiero comprometerme ni atarme al plan de nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos debemos hacerlo con ese mismo objetivo que Pablo está haciendo las cosas. El objetivo que él está haciendo es lograr unir al pueblo de Dios en espera de su alma con Dios y su palabra. Entonces dijo, lo hacemos de tan claro, de tal manera y con tal sinceridad que si está encubierto el evangelio de esa manera, será porque la gente quiere perderse, ¿sí? Entonces luego muestra cómo lo haría. El entendimiento entenebrecido para luego proyectarse ellos. Pero Pablo dijo, nosotros no nos predicamos a nosotros, no usamos la palabra de Dios, no nos metemos en el cuadro. De eso se trata el segundo sello, de que el hombre se mete en el cuadro y no solo se mete en el cuadro, sino trata de imponerlo. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Por eso a veces cuidamos que los hermanos en algún lugar quieren hacer una reunión, ¿sí? ¿Se da cuenta? Mientras más son, más difíciles, ¿sí? Porque todavía cada uno no muere a sus cosas, no tiene la sinceridad de vida. Pero a veces un hermano, una hermanita, dos hermanitas por ahí hacen una reunión, ¿se da cuenta? No es los recursos, hermanos, es la actitud que tienen, ¿sí? Entonces uno empieza a darse cuenta que hay mucho en qué trabajar. ¿Qué es lo que va a liberar a la gente? Que no se pierde la enseñanza. Y es ahí donde queremos seguir trabajando para traer a luz todas estas cosas que vienen contra el alma del ser humano. Por eso dice aquí. Ahora, nos damos cuenta que el profeta luego nos sigue narrando qué pasó. Dice, cómo es que bajó su caballo blanco, montó su caballo rojo y empezó a matar 68 millones de cristianos. ¿Cómo lo hizo? Dice, este creyente que estaba a punto de recibir el Espíritu Santo, pero lo rechazó. ¿Cómo lo rechazó? ¿Cómo lo rechaza uno? Leímos aquí, simpatizando solamente. Simpatizando. Lo rechazó. No quiso mover un dedo para hacer lo correcto. Entonces movió todos los dedos para lo opuesto. San Agustín de Hipona, ¿sí? Fue el cabecilla de toda la masacre de los cristianos. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo movernos. ¿De qué se trata estas cosas? Observe. Es importante aquí lo que va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia en qué atmósfera nos estamos moviendo. Porque de acuerdo a la atmósfera es donde va a manifestarse el tipo de vida. Si la atmósfera es la atmósfera de la palabra de Dios, entonces va a manifestarse la libertad del alma. Si la atmósfera es de proyectarse uno mismo, la doctrina humana, va a manifestarse el Dios de este mundo. O bien vamos a manifestar a Dios o al diablo. Pero eso depende en qué atmósfera vamos a vivir. ¿Se da cuenta? Depende de qué atmósfera. Es muy determinante la atmósfera. Porque eso es lo que marca la diferencia. ¿Sí? De acuerdo a la atmósfera correcta, nuestro ánimo va a estar centrado a conocer la palabra de Dios, a tener planes, objetivos, a estar siempre, ¿sí? No querer estar con los brazos cruzados, siempre que más hago por el Señor, en esa libertad, hermanos. ¿Sí? Como decía un hermano, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no me escuchan. ¿Te das cuenta? Le digo, hay que tener un testimonio, porque no basta tener planes, sino que también nos crean. Por eso, Pablo, que nos encomendamos a toda conciencia humana, le mostramos sinceridad, mostramos que no tenemos interés y planes propios. Y de esa manera, si el que quiere perderse ya, pues, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, mire, vamos a leer aquí el mensaje, es tu vida digna del Evangelio. Entonces el profeta dice, bajó su caballo rojo, igual que San Mateo capítulo 4.
¿Qué hace? ¿Qué es lo que pasa cuando se baja? Cuando Satanás baja y toma su caballo rojo, hace que la gente se mate el uno al otro. Usted puede ver, pues hay muchos mensajes donde el profeta nos dice la atmósfera es la que marca la diferencia, es la que produce. Empieza a tomar el ejemplo de un huevo y bueno, el vientre, la tierra misma. Si no tiene la atmósfera correcta, que es la humedad y el calor, la semilla no se reproduce. Si solamente está la semilla sola y se queda nada más, nada de humedad y tremendo sol, la semilla nunca nace. Tiene que haber la atmósfera correcta. Así es para el huevo, si no hay la atmósfera correcta también para el bebé, para los pequeños animales. También es lo mismo. Entonces, es así. Vamos a leer entonces el mensaje. Es tu vida digna del Evangelio. Párrafo 184. Hay cosas poderosas. Entonces el plan se da cuenta de lo que se trata este segundo sello, de que Satanás, o sea, no es así de simple, ¿no? Lograr que Satanás llegue a ser el Dios de esta edad perversa, el Dios de este mundo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Tiene que tener gente para hacerlo. Oh, hermano, y depende de lo que usted va a ver. Depende de aquella unción. Cuando nosotros nos metemos en el mundo de Satanás, dice el mismo que como tiene las naciones. Dice, una vez que son de Satanás, entonces tienen que pelearse la una contra la otra. ¿Sí? Por eso le digo, la obra más gloriosa que Dios pudiera hacer y a la que pudiéramos movernos es al compañerismo. Y que ni siquiera a veces el predicador esté ahí. Ahí usted se va a dar cuenta que bajo qué reino está. ¿Sí? Porque, hermanos, cuando nosotros nos saludamos, nada más nos encontramos en la iglesia, es fácil, pues. Dios te bendiga, hermano. Pero cuando nos juntamos, de repente trabajar juntos, de repente a cocinar juntos, a comer juntos y por ahí va a estar las cosas, ¿sí? Entonces es importante eso. Es una de las cosas más gloriosas, la oportunidad más tremenda que hay para darnos cuenta y descubrir qué clase de unción se mueve en nosotros porque son tan sutiles, es el compañerismo. Dice aquí el párrafo 184 del mensaje Es tu vida digna del Evangelio. Dice aquí, desde el 184. Observe, dice esto. Miren, no discutan. Así de simple. No discutan. ¿Ven? Mal genio engendra mal genio. Cuando uno menos piensa, ya habrá contristado al Espíritu Santo y estará respondiendo al pleito. Qué tremendo eso, ¿no? Por eso le digo, es mi decisión, es la decisión suya. ¿En qué atmósfera quiere moverse? Usted dice, no, yo soy bien amigable. Claro, con los que le dan la razón. ¿Sí? Pero en este caso, yo valoraré y buscaré el compañerismo de aquellos que amen la palabra de Dios. Que yo no me meta en el cuadro, que no sea porque les gusta de repente las cosas que uno hace, las bromas que uno hace, la manera de ser. Este es mi amigo, este es mi amigazo, este es mi amigaza, ¿sí? ¿Sí? Que no me meta en el cuadro, sino que trabaje por los intereses del Evangelio. Que yo entienda, esa hermanita, ¿sí? De repente no le caigo muy bien, pero tiene mucho de Dios. Y así es que ahí voy a estar, aunque sea de lejito, pero ahí voy a estar para aprovechar algo que ella tiene de Dios. Aunque medio que no me quiere ver cerca. ¿Sí? Pero uno cuando está bajo la unción del enemigo es al revés. Y a la de allá ni me acerco y ya sé que. O si no, de repente dice, esa persona ya no me cae bien, pero necesita. ¿Sí? Necesita y yo sé que pues debo ayudar al reino de Dios. Debo ayudar. Entonces dice, cuando uno menos piensa, contrista al Espíritu Santo respondiendo a cualquier pleito. ¿Sí? Es algo que usted nunca debe hacer. Porque esto no es algo de broma. Cuando uno entra de una unción a otra, salir es el problema. Salir es el problema. ¿Usted cree? Recuerde, le cito la Biblia. Para que usted no vaya a pensar que rápido puede entrar y luego salir. Isaías capítulo 14.
Isaías capítulo 14, hablando de la caída de Lucero. Dice el versículo 17, hablando del temido personaje, dice: que puso al mundo como un desierto, es el diablo, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Una vez que uno entra preso de esta unción, que le suelte. Ay, hermano, ¿sí? No se deje arrastrar. Hay cosas a las cuales nunca debemos dejarnos arrastrar. Entonces hemos mostrado cómo caminar hacia la estatura de un hombre perfecto. Vemos el mundo del alma, vemos el poder del pensamiento, vemos a dónde tenemos que llegar. Tenemos que marcarnos el objetivo y tenemos que luego saber cómo llegar a eso por la vía del alma. Y luego para que nuestra alma, para que nosotros podamos acceder al alma, ¿se da cuenta? Si no accedemos al alma, vamos a quedarnos en el mundo de la mente. Entonces, ¿qué va a pasar? O manifestamos a Dios o manifestamos al diablo. El Dios de este mundo o el Dios pues verdadero. ¿Sí? ¿Qué se requiere? Atmósfera. ¿Qué tipo de atmósfera? Mire, volvemos al mensaje. Entonces dice: miren, no discutan. Mal genio engendra mal genio. Cuando uno menos piensa, ya habrá contristado al Espíritu Santo y estará respondiendo al pleito. Entonces el Espíritu Santo se aleja. El Espíritu Santo se aleja. Mal genio engendra mal genio. Y amor engendra amor. Pues ya, ¿qué es? Cosecho lo que siembro, ¿verdad? Entonces usted no puede decir: hermano, mira, tengo problemas, fulano, que no sé qué, no sé cuánto. No, pues usted metió en un pleito, es porque usted sembró pleito. No puede cosechar hermano, fulano está que me provoca. Dice: no entres ahí, no caigas ahí. ¿Sí? Y tenemos que ser provocados para ver si somos hijos obedientes o hijos desobedientes. Estamos hablando del segundo sello. La palabra de Dios nos dice qué actitud debemos tener, pero nosotros podemos elevarnos tan en alto por la torpeza de entendimiento y querer una religión como nos parezca. Y luego, ¿qué es lo que sucede en el segundo sello? Que se maten unos a otros. ¿Cómo? El que aborrece a su hermano es homicida. El que se enoja contra su hermano dice, ¿así dice la Biblia? ¿Dijo así? No. A ver, San Mateo es. San Mateo. Son cosas que no nos puede parecer malo. Y es normal en este mundo en el que vivimos. El profeta dice: ¿por qué es normal? Porque es el reino de Satanás. Satanás dijo: mira, las naciones son mi reino. Y Dios no lo discutió. Por eso eso es inevitable. Ellos sí tienen que pelearse. Se van a poner a veces a jugar un momento y luego pelear. Siempre es así. Y ese reino de este mundo, por eso dice unir el mundo, la política, que son los reinos de Satanás, meterlo en la iglesia. Segundo sello. ¿Sí? Ahora, él quiere hacerlo, pero depende de Dios que quiera aceptarlo. Aleluya. San Mateo capítulo 5. Dice el versículo 21. Que se maten unos a otros. Y aquí por eso la Biblia decía: oíste que hemos dicho a los antiguos, no matarás. Es el quinto mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás. Cualquiera que matare, mano, yo no mato. ¿Cómo? Pero yo digo que cualquiera que se enoje con sus hermanos será culpable de juicio. ¿De qué se trata? Dice la masacre hoy, de enojarse, de pelearse. Jesús está conectando el quinto mandamiento: no matarás. Justamente la unción del segundo sello. Hacer que se maten unos a otros, dice.
Cualquiera que no que su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio su hermano será culpable entre concilio, y cualquiera que diga fato se quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Bien. Entonces volvemos a párrafo 184. Decía, mal genio engendra mal genio, amor engendra amor. Estén llenos de amor. Jesús dijo, en esto conocerá que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo, el amor. ¿Por qué? En vez de estar lleno de enojo, estar lleno de amor. ¿Por qué? No matarás. Sí, en vez de matar, mejor pues, amor del Señor. Es la manera que debemos movernos. Y el amor trae escena la verdad. Porque es diferente, hermano. Cuando alguien tiene la verdad, ¿sí? Usted va y dice la verdad. Y esa persona no va a reaccionar erradamente. Salvo, dijo Pablo, salvo que sea uno que se pierde. Porque no hay manera. Porque cuando la manera dice que nosotros predicamos, que nosotros no vamos a decir que la gente nos haga caso a nosotros. Que la gente haga lo que nosotros decimos. Que la gente no nos dé la contra. No decimos eso. Si nosotros vamos y le decimos, ¿sí? ¿Cómo dice Dios que deben ellos agradarlo a Él? Y si de esa manera nuestro evangelio está encubierto, ya serán entre los que se pierden. Porque no nos estamos metiendo en el cuadro. No estamos buscando que ellos nos den la razón, que nos respeten, que nos honren, que nos obedezcan a nosotros. Entonces una persona que realmente ama al Señor jamás le va a poder rechazar cuando usted no se mete en el cuadro. Moisés dijo, Señor, son unos incrédulos, no me aceptan. Porque tú te metes, le dijo. Pero no te metas tú, da la vara, presenta la vara. Esa es la palabra de Dios. Pero no a tu favor, sino para su liberación de ellos. Porque la vara era para liberar el pueblo. ¿Sí? Entonces, dice el párrafo 185. ¿Y sabían ustedes que ustedes mismos son un pequeño creador? Aquí está el punto que hablamos. Lo que se requiere para estos mundos. Uy, el tiempo. Ya, poquito. Lo que se requiere, dice, para estos dos mundos es atmósfera. Por eso dice el profeta. ¿Sabían ustedes que ustedes mismos son un pequeño creador? ¿Lo sabían? Ciertamente, ustedes han visto a personas con las cuales les encanta estar. Ustedes no saben por qué, pero son esa clase de personas tan amorosas. ¿Han visto ustedes eso? ¿Sí? Tan amables y a uno les encanta estar con ellos. Ellos crean esa clase de atmósfera por medio de la vida que viven, por su manera de hablar, su conversación. ¿Se da cuenta? Que el hablar, la conversación, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, estamos nosotros creando una atmósfera. Luego dice, ustedes han visto aquellos que cada vez uno los evita, dice, hay gente. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren hablar acerca de algo malo y hablar acerca de alguien. ¿Sí? Entonces el profeta dice, ¿qué gente debe evitar? ¿Sí? Porque ni bien nosotros nos acercamos, porque el verdadero creyente, hermano, cuando usted se acerca a alguien que realmente es sincero, él no me hace preguntas. Hermano, ¿qué pasa si una persona falta el respeto a su mamá? ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona tal vez hace esto? Si él me está preguntando de otro, ese no es sincero. ¿Sí? Es un hipócrita. Pero si él viene y me pregunta eso porque él ha hecho eso y quiere saber qué consecuencias va a cosechar y cómo enmendarse, esa es otra cosa. Entonces son dos cosas. Cuando nos acercamos con alguien, entonces toda pregunta que la persona viene es por ellos. ¿Sí? Porque ellos están siendo obedientes a Jesús. De mirar la viga pues de uno, que es muy grande. Una vez que quito mi viga, ya podré ayudarla a quitar la paja del hermano. Recuerde esas cosas. De esa manera estamos creando una atmósfera. Entonces, profeta, son dos tipos de atmósfera. Una, que realmente la conversación se trata de alguien más. Cuando la persona le habla de alguien más, dice, usted evítelo. Porque es una atmósfera mala. Terminaré usted cayendo de eso. Dice ustedes, cada vez que uno dice las evita, ellos siempre quieren hablar acerca de algo malo.
Siempre, hay algo malo pasando. Seguro. El punto es a qué le presto atención. Aquí en este mundo hay noticias malas. Pero hermano, yo tengo que decidir, no quiero ser la fuente donde se llenan noticias malas. Porque si yo me llamo cristiano y dejo que noticias malas se me almacene, entonces soy un híbrido. Porque el evangelio significa buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Entonces hay que saber, cada vez que un hermano se acuerde, recuerde, usted cree una atmósfera correcta. No hable de otros, ¿sí? Más bien busque cómo usted ser un mejor ejemplo, cómo usted ser un mejor testimonio. De esto depende, observe, voy a seguir leyendo. Hablar acerca de alguien más. Pero por eso uno dice, oh no, ahí vienen, ya va a criticar a alguien seguro, ya dice, empiezas a conocer ya, ¿de quién hablar esta vez ya? Sí, ahora ¿quién estará mal? ¿Sí? Recuerde, aquí está el ahora. Él va a hablar de este hombre seguro. Todo lo que va a hacer es contar chistes sucios otros, ¿sí? Ya viene, uy, ¿con qué chistes va a salir esta vez? ¿Sí? Cada uno empieza a ganarse su fama. Cada uno. Y eso es una atmósfera. ¿Ya? Es una atmósfera. O algo acerca de las mujeres, o algo por el estilo. A uno no le gusta estar cerca de ellos. Entonces el profeta dice, si uno es un buen cristiano, mire qué tipo de atmósfera no le gusta. ¿Se da cuenta? A uno no le gusta estar cerca de ellos. Ellos crean, dice, al parecer son personas amables, pero crean esa atmósfera. Entonces, la vida que nosotros empezamos a reproducir y el bien de nuestra alma viene por causa de la atmósfera en la que creamos. Pero si constantemente estamos interesados en buscar un compañerismo con alguien que me ayude más nítidamente a conocer y a mirar el alimento para mi alma, ¿sí? Pues hermano, definitivamente la atmósfera va a ser poderosa. Pero si no es ese mi objetivo, también de todo modo va a crear una atmósfera. Ahora, y usted va a cosechar lo que siembra, pero es una atmósfera la que uno crea. Por eso, por lo que oye, por lo que habla, en lo que se ocupa, él trae una atmósfera. Y la atmósfera que él trae será la vida que él traiga. Será el mundo que active. ¿Cómo viene diciendo este quinto sello? Se requiere segundo sello, una atmósfera. Entonces dice el párrafo 187. Y las cosas que usted piensa, observe, las cosas que usted piensa, las cosas que usted hace, las acciones, las cosas sobre las cuales usted habla, crea una atmósfera. ¿Se da cuenta? Entonces, para que nosotros estemos fuera del yo de este mundo, necesitamos la atmósfera correcta. La atmósfera donde no nos afecte esta unción. ¿Sí? Una atmósfera donde no le demos lugar a esta unción del segundo sello. ¿Cuál es la unción? Pues de pelearse el uno al otro. Y eso corre. ¿Qué es? Una decisión de ser gente de paz. ¿Sí? Y si vamos a pelear, que sea por la verdad, sin meterse en el cuadro. Pero es ahí donde uno me dice, hermano, yo peleo por la palabra, metiéndose en el cuadro. Por eso es que me gano problemas. Pero cuando alguien pelea por la verdad, no tendrá problema con ningún creyente. Pablo dijo, solamente será con aquellos que se pierden, como San Agustín de Hipona, que cruzó la línea. Cuando cruzó la línea, no solamente quería pelear, empezó peleando con los hermanos, pero no solamente se quedó ahí, terminó uniéndose tanto con la política que terminó haciendo leyes y todo para masacrarlos. Porque ese odio no se queda ahí, esa ira no se queda ahí, crece. El amor, el aprecio, la atmósfera correcta, nada tampoco se queda ahí, crece. Ambos mundos crecen. Entonces, por eso digo, ¿qué es lo que debemos amar la enseñanza? Por esto empezamos a entender por qué vienen los resultados. Y eso es de más valor que cualquier otra cosa pueda haber. Si usted logra dar valor correcto a la enseñanza, ya está. Porque el que se pierde, ¿qué hizo el Dios de este siglo? Entenebreció su entendimiento.
¿Sí? Les quitó el respeto, la admiración, la falta de dar el valor correcto a la enseñanza. Entendimiento entenebrecido. Entonces operó el Dios de este siglo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Dice, trata de hacer una religión a su gusto, a su manera, más allá de lo que la palabra de Dios enseñe. Pero es glorioso, es impresionante y está a nuestro alcance la actitud correcta, la vida cristiana correcta y salir fuera de esta unción. Porque es cuestión de unción. Cuando uno sale de esta unción, el calor nos molesta, el frío nos molesta. ¿Sí? La falta de frío y calor también nos molesta. Algunos dicen, uy, mucho calor, mira, tremendo sol, ni una nube. Y cuando todo está nublado, qué feo está la tarde, triste se ve, todo nublado. ¿Sí? Y siempre uno se va para quejando. Todo está mal. Pero cuando usted está correcto, todo está bien. Qué bonitas nubes, si no hay sol. Oye, qué tremendo sol, mira. Este sol, ¿sabes qué? Oye, qué terrible calor. No, ¿cuántas plagas estarán muriendo? ¿Cuántas plantas después de este sol van a quedarse libres de plagas? Usted empieza, ¿y cuánta fuerza? ¿Cuántas plantas que le faltaba energía van a recibir su energía? Usted empieza a pensar positivamente. ¿Y cuánta agua está evaporando el sol del mar? Y de esto va a ser buena lluvia más adelante. Usted mira positivamente. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y de repente un poco de nubes, de repente hay algunas semillas por ahí que necesitan no mucho sol y eso les está ayudando a sobrevivir o cualquier cosa, siempre esté positivo. Pero cuando no, uno siempre vive amargado. ¿Sí? Entonces dice aquí, párrafo 187, decía, las cosas que usted piensa, las cosas que usted hace, las acciones y las cosas sobre las cuales usted habla, crea una atmósfera. Crea una atmósfera. Párrafo 193. No discuta con los demás. No tenga esas discusiones familiares. Piénselo, ni familiares, lo que tenemos que lograr. ¿Sí? Y sabe, si somos cristianos, tenemos que aprender a humillarnos a la Escritura y trabajar en ello, porque eso no va a venir por magia. Como he dicho, el amor engendra amor, el mal genio engendra mal genio. Fijémonos, miremos a Jesús solo por un momento. ¿Cómo lo logramos, esa atmósfera correcta? ¿Cómo? Por eso yo quería llegar aquí. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo salirse del nuestro? Fácil. Miremos a Jesús solo por un momento. Él fue vuestro ejemplo. Ojalá no estén cansándose mucho. Miremos, fijémonos a Jesús por un momento. Él fue nuestro ejemplo. Él así lo dijo, porque ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense, cuando Él vino al mundo, habiendo en ese momento mayor o semejante incredulidad que siempre, eso ni siquiera le detuvo a Él. Tanto incrédulo le detuvo. Y a veces nos quejamos, hermano. Este mundo es terrible, la gente incrédula, la gente pecadora, la gente de esto, solo quejándose. Tengan compasión en vez de quejarse. ¿Sí? Pobrecitos, están así porque tal vez no han visto un testimonio correcto. No han visto que alguien el amor de Cristo proyectado. Es decir, ámele de tal manera a la gente que se preparará de tal manera que si alguien le diera oportunidad de presentarle el evangelio, lo presentará de una manera tan contundente que ningún diablo de incredulidad podrá atarlo más. Por eso Jesús, tanta incredulidad, ¿lo detuvo a Él? No, Señor, no le estorbó. ¿Sí? Él siguió predicando como siempre, sanando como siempre, no le estorbó. Hubo críticos también en sus días de Él. El hombre fue criticado donde quiera. Desde que era un bebé le criticaron a Él. Hasta cuando murió en la cruz lo criticaron. ¿Lo detuvo eso a Él? No, Señor. Porque ¿cuál era su meta? Siempre Él tenía un objetivo, tenía una meta. Era escritural, hermanos. Para eso debemos trabajar. ¿Sí? ¿Cuál era su meta? Siempre hacer lo que el Padre ha escrito. Él dice, hacer lo que el Padre ha escrito. Siempre hacer lo que a Él le agrada. Esa era su meta. Fíjense Jesús, hablando acerca de humillarnos a nosotros mismos. Cuando Dios mismo llegó a ser un bebé, en lugar de llegar en una cunita en algún lugar decente, nació allá fuera en un montón de estiércol, en un establo entre becerritos llorones. Le envolvieron en pañales que le quitaron del cuello de los bueyes. Es el más pobre de los pobres. Sin embargo, siendo el creador de los cielos y la tierra, una noche fría y lluviosa le dijeron, maestro, iremos a casa contigo. Él dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero yo ni tengo donde recostar la cabeza. Un ministerio tan poderoso
que debería haberse apoyado toda la nación. ¿Se da cuenta? Pero vivía con tal necesidad, hermanos. Maestro, te queremos seguir. Le dijo, pero sabes, las cosas no son tan cómodas por acá. Ah, no, bueno, otro día te seguiré. Dios, Jehová, se humilló a sí mismo, llegó a ser hombre, representado en carne pecaminosa para redimirlo a usted y a mí. Entonces, ¿quién somos nosotros? Él fue nuestro ejemplo. ¿Y quién soy yo? Nada. Párrafo 223. Este es darle una paliza a esta unción del segundo sello. El diablo viene con su propuesta, le respondemos con nuestra decisión de recibir la propuesta de Dios. No somos como Eva, que vamos a recibir su propuesta de comer lo errado. Vamos a comernos la verdad, el entendimiento, la enseñanza de la actitud correcta, del ejemplo correcto. Esta es la respuesta al segundo sello. ¿Sí? Párrafo 223. Oh, recuerden, Jesús se humilló hasta la muerte por ustedes. Él no era un peleón. Él no era un peleador, como usted lo entienda mejor. ¿Sí? Él no era un peleón. Cuando le escupieron en la cara, pues debía haber reaccionado, ¿verdad? Cuando le escupieron en la cara, Él no le escupió a ellos. Cuando le arrancaron la barba, Él no la arrancó la de ellos. Cuando le dieron una bofeteada en el lado de la cara y luego en el otro lado, Él no los abofeteó a ellos. Y podía. Él oró por ellos, siguió caminando humildemente. Él fue ejemplo de humildad. ¿Sí? Esa es la atmósfera en la que nosotros debemos vivir para ese tipo de resultado. Para que de esa manera estemos como Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. No proyectamos, no proyecto mi gusto, no proyecto mi proyecto, mi deseo, mi parecer. No, Señor. Si veo que la gente se reúne y quieren escucharnos, ¿sí? Y nos da Dios ese privilegio, y usted nos da la oportunidad tal vez de predicar, amén. Hay que buscar hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Punto. Eso es todo. Pero usted responderá, usted va a arreglar con Dios directamente. No espere que yo voy a pedirle cuentas. Usted no lo va a pedir, hermanos. No va a ir detrás de usted a pedirle cuenta. ¿Sí? Tampoco espere que yo le solucione sus problemas. Usted se lo creó. Le enseñamos a cómo usted le solucione. Y si usted arregla su relación con Dios, bien. Pero debemos administrar las cosas correctas. Debemos tener la atmósfera correcta, pensar lo correcto, hablar lo correcto, actuar lo correcto. Todo eso trae en una atmósfera. Y de eso depende cómo es que nosotros dejamos que la unción del enemigo fluya en nuestra vida, o la unción de nuestro gran amigo, el real amigo Jesucristo. El real amigo, el que realmente le ama. Vamos a parar ahí, que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Aleluya, vamos a orar. Bueno, nos pasamos un poco el tiempo, pero pues que Dios los bendiga por su paciencia. Aleluya. Dios Todopoderoso, gracias por tu amor, por tu bondad, para ayudarnos, Señor, a tener reuniones alrededor de tu palabra, por proveernos el mensaje que nos enseña cómo, Señor, proyectar hacia nosotros y en nuestro, Señor, delante de nosotros la vida tuya, el ejemplo tuyo. Gracias por la valentía que lograste, Señor, traer a escena en la vida de nuestro hermano Branham, Señor, para predicar estas cosas que son, Señor, en el mundo invisible del ser humano, que seguro nadie nos va a premiar en la tierra por eso, pero Dios, hay un premio, una recompensa más grande que cualquier premio terrenal que pudiera haber, Señor. Y esa es una relación, Señor, de regreso a ti, de regreso al árbol de la vida, de regreso al alimento, Señor, del alma, tu palabra, Señor, tu palabra pura. Gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a cada uno de nosotros, Señor, a que podamos ser tan bendecidos, siendo activados de una manera, Señor, tan pues buena, el hambre y sed por tu palabra, Señor. El hambre y sed por conocerla tan nítidamente para caminar en ella, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo, gracias por cada hermano, confiando plenamente, Señor, que cada creyente será beneficiado por la instrucción de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Aleluya.